ver qué nos dice el Señor. Cierre sus ojitos un momento. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu amor, porque estás siempre con nosotros. Yo te alabo, mi boca te alaba, mi alma te alaba, Señor. Y dirijo estas palabras a ti, Señor, que tú nos dejes el mensaje, que tú nos hables ahora. ¿Qué quieres hablarnos, Señor? No es lo que yo quiera decir, es lo que quiera decirnos el Señor, el Padre. Él pone las palabras en nuestra boca. Y me sujeto a ti, Señor, ahora. Me sujeto a tu presencia. Me sujeto a tu Espíritu Santo. Y tomo, Señor, tus palabras, Señor. Amén. Los débiles y los fuertes. ¿Quién se siente fuerte? ¿Quién se siente débil? Tan medio entonces, ¿no? Porque ninguno levantó su mano ni para el uno ni para el otro. ¿Quién se siente débil? ¿Quién se siente fuerte? Bien, vamos a entender esto. Reciban al que es débil en la fe. ¿Quién se siente débil? Cambió, ¿no? ¿Quién se siente fuerte? Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo. Escuche esto. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verdura. A los dietistas creo que le va a hablar ahora, ¿no? Al Señor. ¿Quién hace dieta aquí? Nadie hace dieta aquí porque es fin de año, ¿no? Pero esperen que pase fin de año y vamos a verlos flacos a todingo. Hasta yo aumenté de talla ya. Gloria al Señor. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. O sea, no lo critique al otro por lo que come o por lo que no come. Ay, Señor, no sé qué quieres decir aquí. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Pues Dios lo ha aceptado. En tu condición el Señor te acepta. Tu fe es lo que le agrada al Señor, no lo que come. Tu fe es lo que hace que tengas una comunión con Dios y no lo que come. ¿Quién dice amén? Ah, no, que yo pues no como chancho porque el chancho es impuro. Yo como verduras y soy más puro que vos y mi sangre es más pura que la tuya. Pero aquí nos está hablando algo interesante el Señor, porque nos está hablando de la fe. ¿En qué condiciones te encuentras hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿De qué manera camina tu corazón? ¿De qué manera camina tu fe? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. No juzgue al que no come. No juzgue al que come, que estás muy gordo, que estás muy flaco. Ya vas a reventar, ya vas a quebrarte. Pero ¿en qué nos beneficia todo esto? Es sencillo. Primero es la fe. Diga, primero es la fe. Ante toda situación, ante todo juzgamiento, ante toda proposición. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor ahora?
quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué estás proponiendo cada día? ¿Cómo caminas cada día? Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Repito, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. A ciertos días. Está diciendo aquí el Señor, este hermano no ora, ora intermitente, ora saltado, o solo ora el domingo cuando viene a la iglesia. No lo juzgues, dice, porque el Señor es quien determina la vida de cada uno. ¿A quién estás sujeto? ¿Estás sujeto al mundo? ¿Estás sujeto a Dios? ¿Estás sujeto o a tus pastores? ¿A quién estás sujeto? ¿O a tu familia? ¿O a tu trabajo? ¿Qué le estás proponiendo a Dios en este día? El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. ¿Quién dice amén? Y el que no come para el Señor, se abstiene. Y también da gracias a Dios. ¿Quién ayuna en este lugar? ¿Quién lo hace para el Señor? ¿Quién come para el Señor? Porque pasa eso en nuestros pensamientos. A mí me encanta la comida, dicen algunos. Yo como, la disfruto porque Dios me bendice comiendo. ¿Y cómo? ¿Por qué el otro tiene que negarme que yo coma si yo disfruto como para el Señor? Y le doy gracias a Dios por lo que como. ¿Quién dice amén? Y si no como, me abstengo, hago mi dieta o hago mi ayuno, vamos a decir de esta manera, y le doy gracias a Dios por eso, ¿qué tiene de malo? Al fin y al cabo es nuestro cuerpo. ¿Qué le propongo yo al Señor? Yo le pregunto a usted, ¿qué le propone usted este día al Señor? Eso no está queriendo decir el Señor. ¿Qué tienes para Él hoy? ¿Cómo están tus pensamientos? A mí no me importa. Pero ¿qué le estás proponiendo este día al Señor? ¿Qué le quieres decir? ¿O qué le quieres entregar al Señor? ¿O qué le quieres pedir este día? El Señor obró con sanidad y yo le creo. Y la mayoría de aquí están sanos. Por no decir todos estamos sanos. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Este libro, esta Biblia no está escrita para los impíos, está escrita para los hijos de Dios. Porque es un testamento de los hijos de Dios para su pueblo. Es una ley, es un libro escrito como un manual de funciones para que nosotros caminemos como quiere el Señor. El Señor te hace muchas preguntas ahora. Ahora, ¿qué preguntas has traído en este día? Si yo le pregunto a Erwin, ¿qué pregunta todavía tiene para el Señor en su vida? ¿O qué cuestionante todavía tiene y el Señor no se la ha respondido todavía? Si yo le pregunto a Daniel, ¿qué interrogante todavía usted tiene que Dios no le ha respondido? Fernando, ¿qué interrogante no te ha respondido el Señor? ¿Cuál es el misterio que estás esperando que el Señor te lo revele? Luis Carlos, ¿cuál es el misterio que el Señor te tiene que revelar y todavía no lo has llegado a oír? Y cada uno tenemos preguntas, ¿cierto? O de repente dirá, ¿será que existe Dios? Después de ver milagros, ver cosas maravillosas de Dios, yo le pregunto a usted, le pregunto,
¿Qué interrogante tiene usted para el Señor? ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Será que ya estoy sano? ¿Será que el Señor ya obró? ¿Hasta cuándo estaré así? Mire, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. O sea, tu vida no es tuya. Yo el otro día dije que nosotros somos una marioneta. Dice que hay dos caminos, el camino del bien y del mal. Pero hay algunos que dicen, no, hay que equilibrarlo todo. Entonces estamos con otro tercer camino, que es el de los tibios. Y hay el de los calientes y está el de los fríos, que están en la oscuridad. Pero tampoco los podemos juzgar a ellos, porque es Dios quien determina en qué momento se van a encontrar con Él. Amén. Entonces, ¿en cuál camino está? Fíjense que nosotros, ni la vida de nosotros nos pertenece, ni la muerte tampoco nos pertenece. ¿Por qué razón? Porque somos hechura de Dios y Él va a determinar en nosotros lo que Él quiera hacer. Y Él va a saber en qué momento Él te va a traer. Nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta, es Dios quien lo hace para que nosotros caminemos. Yo dije como una marioneta. ¿Qué es una marioneta? Alguien que la maneja. Nosotros no podemos ni manejarnos nosotros mismos. O nos maneja las tinieblas, o nos maneja Dios, o nos maneja la tibiez, que es lo mismo que estar en la oscuridad. O diga, yo soy más o menos bueno. No digo que soy excelente, pero soy más o menos bueno. O es bueno o es malo usted. En la vida del Señor, el Señor determina quién es usted. Él lo sabe. Quizás usted lo sabe, quizás usted lo sabe. Yo le pregunto a usted, Fernando, ¿usted sabe cómo es usted? ¿O no? ¿Usted sabe cómo es usted? Sabe. ¿Usted sabe cómo es usted? ¿Usted sabe quién es usted, no? Usted no está seguro todavía porque tiene dudas de muchas cosas, ¿cierto? Pero sabe quién es usted en realidad. Eso. Entonces nuestra vida determina de acuerdo a lo que nosotros creemos que somos. Mire cómo está llevando el Señor. Y es el Espíritu Santo el que está dando este curso. ¿Quién cree que es usted? ¿Y cómo es usted? ¿Cómo camina usted? ¿Quién cree que es usted? ¿Cree que es un hombre de bien? ¿Cree que va a permanecer en el camino del Señor? ¿O cree que se va a perder? El que lo determina es Dios en su vida. ¿De acuerdo a qué cosa? A las circunstancias y a las acciones que hay en tu entorno. Porque usted no se mueve solito. Usted tiene personas al lado. Usted tiene una sociedad al lado. Tiene una familia a su alrededor. Y el Señor va a determinar cómo se va a mover ese alrededor de usted. Porque usted se mueve de acuerdo muchas veces a las circunstancias. Pero un cristiano no debe moverse de acuerdo a las circunstancias. Debe moverse de acuerdo a lo que Dios te va a guiar en tu corazón. Ahora, ¿qué cree? Ahí es determinante para nosotros saber qué camino estamos eligiendo. ¿Quién va a determinar en tu vida? Decide que sea Dios, pues determina ahora. Si no determina que es Dios, todavía estás en una tibiez del mundo que no reconoces exactamente hacia dónde va, hacia dónde camina. Pero cuando nos sujetamos a Dios, a pesar de las adversidades, de las luchas que tenemos, sabemos el destino y sabemos hacia dónde caminamos. Amén. ¿O está chipado esto? ¿Se entiende, no? Mire. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si vivimos, repito, para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos. ¿A quién le está hablando aquí esta carta? ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Quién se considera hijo de Dios en este lugar? Muchos dijeron, todos somos hijos de Dios. Somos creación, criaturas de Dios.
¿Cuándo usted se considera hijo? Yo le pregunto a Fernando, ¿usted se considera hijo de su padre o no? No estamos hablando de Dios, estamos hablando de su padre. Y a él se ha sometido usted siempre, ¿no? ¿O ha sido rebelde? Poco rebelde, pero siempre se ha sometido a la enseñanza de su padre y ha obedecido lo que él le decía, si no le caía, ¿no ve? Aquí a Moisés, ¿usted sigue la guía de su padre o no sigue la guía de su padre? ¿O siguió la guía de su padre? Y lo que él le diga que es bueno, ¿usted lo toma o no? Entonces ¿qué es usted? Hijo. Entonces usted es porque obedeció ¿a quién? A su padre. Entonces usted es rebelde, pero hijo, ¿no? Pero ¿escuchaba a sus padres o no? ¿Y usted? ¿Escuchaba a sus papás? A las personas más mayores les pregunto, ¿escuchaban a sus papás? ¿Oían el consejo del papá? Entonces eran hijos. Aunque no nos gustaba a veces, ¿no? Ay, nos mordíamos. Ya papá, le decíamos, ¿no? Ay, ya papito querido, el alma, ¿no? Mordiéndonos los dientes, ¿no? Pero es que sucede, hermano, yo le estoy hablando algo importante ahora. Y el Señor quiere mostrarle algo importante. No sé dónde quiere llevarnos el Señor esta mañana. Pero si no determinamos que nosotros caminemos como hijos, ¿qué pasa con un hijo desobediente? Cae. Pero el hijo no quiere ser. Lo que pasa es que las circunstancias lo llevan a desobedecer. Pero no es que él quiera desobedecer, sino que la circunstancia donde está y lo rodea lo lleva al camino equivocado. ¿En qué creemos? No, yo creo que voy a estar bien con mis amigos. Yo creo que voy a estar bien en este lugar. No, yo creo que si viajo voy a estar en este lugar bien. Es lo que tú crees. Pero ¿qué dice tu padre? ¿Está tu padre de acuerdo en que vas a ir a este lugar y es bueno para vos? Muchas veces creemos nosotros. ¿Pero por qué? Porque no actuamos bajo la fe que dice. Si nosotros nos sometemos a la fe que nos profesa el Señor, entonces vamos a ir a un lugar más seguro. Aunque no lo vemos, pero entendemos las palabras que nuestros padres nos dijeron. No vas por ahí porque ahí te va a pasar esto, esto y esto otro. Pero nunca vimos el peligro. Tuvimos que entrar, ¿para qué? Para experimentar que haya realmente peligro ahí. Amén. Y es lo que nos dice el Señor. Entonces yo te voy a dejar que vos experimentes todas las situaciones para indicarte y darte de que verdaderamente yo tenía toda la razón. Y voy a continuar. Para esto mismo murió Cristo. Para esto mismo murió Cristo. Y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hizo tu padre por tu vida? Él entregó su vida por dártela. Trabajó, se desgastó, estuvo en un trabajo. No sabemos si ese día iba a volver a casa con el alimento. Amén. No sabíamos qué peligros podía pasar, si podía morir en el intento de traerte la comida para darte la vida. Pero aquí hubo un propósito marcado por este Padre. Te envió a un hermano para que fuera tu escudo. Cualquier cosa que te pudiera pasar a vos como hermano menor, le pasó al hijo mayor. Hijo,
yo amo tanto a este hijo pequeño. ¿A quién le pasó? A Jacob. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué pasó con José? Era el hijo, el más chico. ¿Y qué les dijo a los hermanos mayores? Que cuiden siempre a su hermano. Lo amaba tanto a este hijo pequeño, ¿sabe? Y así es Dios. Nos amó tanto, Juan 3:16, que entregó a su hijo unigénito, único. ¿Saben qué es unigénito, no? Les hago recuerdo. ¿Qué es unigénito? Un gen, dice, que es nacido solo de Dios. No hay otro. Ahora explicaba sobre los hermanos de Jesús. Un gen que lleva solo un gen. Y es Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, y no por voluntad humana, sino que son nacidos de Dios. Por eso el Espíritu Santo algo quería ahora explicar sobre lo que es los hermanos de Jesús, sobre María, la cual fue madre terrenal de Jesús, para que se cumpliera todo el propósito, porque ya Dios existía antes de la creación, ya estaba. Si no lo quieren saber, se los voy a leer, o mejor dicho, si lo quieren saber, se los voy a leer. Vamos a irnos a Colosenses 1. Voy a volver a repetir esto porque es hermoso. Colosenses 1. Si quiere, búsquelo ahí en su Biblia. Si no, aquí en la pizarra. Copien. Colosenses 1:15. Escuchen lo que dice. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, un gen que era nacido de Dios. ¿Y qué pasó acá? Se hizo hombre a través de una mujer para entrar con legalidad a este mundo. ¿Quién es ilegal en este mundo? ¿Por qué? Él vino y lo parió a alguien aquí, a Satanás. Dice que cayó. Y él es un infiltrado. Por eso nosotros como hijos de Dios estamos sobre él. ¿Quién dice amén? Así que no le tenga miedo. Si usted está con Dios, ¿por qué temerle? ¿Se entiende esto? Entonces nosotros tenemos legalidad en este mundo. Como vino Jesús en carne legal, Él podía venir y aparecerse aquí, pero como Él ordenó todo en el mundo, desde la creación, los árboles, el aire, la naturaleza. Si hace un poquito, el sol está un poquito más allá, nos congelamos. Si está más acá, nos quemamos. Si la luna no alumbra así, no tenemos claridad en la noche. Entonces todo es perfecto, y así lo hizo Dios, perfecto. Entonces por eso dice Colosenses 1 claramente que Él es la imagen de un Dios verdadero. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. El primogénito de toda creación, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué para Él? Porque Él es la herencia. El Padre le entregó todo porque le gustó habitar con toda su plenitud en Él. Jesús, decimos, bueno, es Dios, pero Él es Hijo, pero está en el mismo lugar, en el mismo, vamos a decir, en la misma habitación donde está el Padre. Porque dijo, el Padre está en mí y yo estoy en Él. O sea, son unos en espíritu, amén. Por eso dice, pero Él es Hijo, al mismo tiempo es Dios, porque es el Hijo de Dios. Y dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. O sea, el único acontecimiento marcado de que nació de una virgen.
no hubo otro acontecimiento mayor que un espíritu de Dios venga y se posara en una humana y naciera el humano. Algunos dicen el semidios, pero Él es sobre todo. Y dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dice, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. O sea, todo lo que habita en la tierra, lo que tiene vida, es sometido a lo que está también en el cielo. Entonces, si Él es el poder, Él tiene dominio sobre todos nosotros, siendo nuestro hermano el primogénito, el primero, y nosotros somos los segundos ya, los zurrapos. Pero Él nos cuida a nosotros porque somos sus hermanitos, los más chiquititos. Así como José era el menor, pero sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron. Pero había propósito en Él. Lo vendieron y Él fue gobernador. ¿Y qué hizo Jesús? Siendo el más pequeño, pero el más grande allá, se hizo pequeño como nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos vivir como era Él. Y escuche, en otro tiempo ustedes, dice, por su actitud, diga por mi actitud y mis malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Mire, éramos enemigos de Dios. Pero cuando viene Jesús, Él lo entregó, dice. Vino y parió un hijo. Las leyes de Dios son perfectas. Todo lo que hay aquí en la tierra, lo que hay en el cielo, abajo de la tierra, todo tiene un orden. Y Él vino con un orden aquí. Él no podía venirse directamente. Si Él quisiera lo podía hacer. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Que Jesús vino y tenía que cumplir lo mismo que nosotros hicimos: nacer de una mujer. Entonces el acontecimiento perfecto, cuando dice unigénito, quiere decir que venía con un solo gen. Él no nació espíritu. Diga, Él no nació espíritu. Él nació carne. Él nació como hombre, como nosotros, y sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y fue tentado de la misma forma que nosotros hemos sido tentados. Pero Él ¿tuvo pecado o no tuvo? Tuvo hartísimos pecados. Uy, pero qué aberraciones. Claro, dice Isaías 53 que Él cargó con todo nuestro pecado. Pero no era pecador. Él cargó con todos nuestros pecados y todo, y se hizo maldición por nosotros. Mire, lo del espíritu que yo estaba hablando ahora lo está alineando esta palabra el Señor. Mire que el espíritu es perfecto, ¿no? Entonces el Señor nos está hablando esta mañana. Yo no he armado esto, el Señor lo arma porque de acuerdo a lo que yo voy hablando, el Espíritu va poniendo las palabras y me va dirigiendo. Y dice: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Ahora, ¿por qué estamos hablando de parir a un hombre que era espíritu? Ustedes cuando entran en el vientre, ustedes nunca tuvieron un nacimiento espiritual. Mejor dicho, cuando fueron concebidos, su concepción no fue espiritual, fue natural. Pero la concepción de Él fue espiritual en un vientre natural, que luego, al empezar en la decisión de Dios, se hizo carne. ¿Para qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, único, unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, teníamos que creer en este ser humano que vino, que venía de Dios y se hizo hombre.
Entonces, si no creemos nosotros en Jesús verdaderamente, que Él murió y resucitó por nuestros pecados, no podemos encontrar la vida eterna. No podemos. Y sabe que ya lo hemos comprobado. Científico, dígame. ¿Por qué? El Señor se nos ha mostrado en una sanidad, se nos ha mostrado en una liberación. Y cuando nosotros pronunciamos en una liberación el nombre de Jesucristo, pronunciamos la sangre de Cristo, pronunciamos el Espíritu de Dios, pronunciamos la palabra Padre, entonces ya reconocemos quién es Él. Mientras los judíos todavía están esperando, ¿no? Pobrecitos, yo digo, pero todo tiene su tiempo, está escrito. Entonces, si ellos lo rechazaron, primera o Juan 1, si ellos lo rechazaron, nosotros lo aceptamos. Por eso venimos a ser hijos de Dios. Y muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. El Papa sale hablando de que todos son hijos de Dios. Aparentemente sí, somos creación de Dios, pero hijo es el que obedece el mandato del Padre. Hijo es el que camina bajo un orden del Padre. Y si no quiere obedecer y no hace lo que dice el Padre y no quiere nada con el Padre, entonces son llamados hijos. ¿O qué son llamados? Bastardos, dice la palabra. Porque son desobedientes. Hay otros que no lo saben. Dios tiene tiempo para ellos. El Señor sabe en qué momento vamos a nosotros a ser enviados para que lleguen a este lugar y ellos puedan tomar esta dirección. Porque la palabra nos dice que todo tiene un orden. Para ser hijos y reconocidos hijos de Dios, nosotros tenemos que entregarnos a Cristo. Y algunos dicen, no, yo creo en Dios nomás. Está bien, cree en Dios. Pero, ¿y qué pasó con ese sacrificio de Jesucristo? Ay, quedó nomás tranquilo vos, Choco. Yo y con Dios me las arreglo. Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados mediante las obras que demanda la ley. O vamos a ser juzgados mediante Cristo. Pero hay un detalle, escuche bien. Todos los que estamos en Cristo somos nueva creación. Hemos comenzado a caminar de nuevo. Ya caminamos bajo otro parámetro. Como dice la palabra, pisando serpientes y escorpiones. Y haciendo la voluntad del Padre, tomando lo que el Hijo, el primogénito, nos enseñó. Tu hermano mayor. Amén. Bien. Pero ¿qué sigue diciendo aquí la palabra? Sigo en Colosenses 1:22. ¿Por qué dice que nosotros somos santos? Diga usted, yo soy santo. Pero hay algo incoherente, ¿no? A veces me enojo, ¿no? O digo una mala palabra y cometo errores, ¿no? Y algunas veces me tiro una escapada, ¿no? Y peco. ¿Qué hay con eso? Si usted fue nacido de nuevo, fue bautizado, sé que todavía algunos de aquí no han sido bautizados. Y como dice, yo no lo voy a juzgar por lo que come o por lo que bebe o porque hace dieta o no hace dieta. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el Espíritu hoy? El Espíritu Santo es maravilloso, es respetuoso, es amoroso y no obliga. Pero cuando te sientas llamado y ya necesites entregar tu vida, es porque vino Dios y te dio un toque. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba perdido, estaba comiendo comida de los... ¿Quién le dijo a volver a tu casa? Dice que volvió en sí. Y ese volvió en sí es el toque que nos da el Señor a nuestra conciencia, porque es nuestro creador, porque tenemos el Espíritu de Dios como
Cuando éramos barro, sopló Dios sobre nosotros y nos dejó su espíritu. Hasta los ateos respiran el espíritu de Dios y no lo saben. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque si Dios elige a una persona, la llama y no la juzga por lo que come o por lo que no come, ahí está la respuesta de lo que creen o lo que no creen, si es por la fe o no es por la fe. Pero Dios va a determinar el tiempo de tu llamado y vas a decir: yo quiero entrar en el camino del Señor. ¿Cómo? Si no te bautizaste por conciencia de pecado y no creíste en Jesucristo, todavía te falta dar el paso para verdaderamente ser un llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es por fuerza, es por el Espíritu. Cuando caminas y dices: no, yo quiero. A mí me bautizaron en chico, ya soy libre. Pero ¿y tu conciencia? Te llevaron a los 6 meses, al año, pero ¿tenías conciencia o no? No, pues. ¿Qué dice la primera carta de Pedro? Vamos a leerla. Primera carta de Pedro 3. Pedro, escuche lo que dice. Primera carta de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, no 2 veces ni 3 veces sacrificios que hace el hombre. Y vuelven a sacrificarlo una y otra vez. Y vuelven a sacrificarlo una y otra vez. Y hacen que este rito se vuelva. Si leemos Hebreos 7, 8 y 9, entenderemos. Dice que Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿Quién nos lleva a Dios? Cristo. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que un santo te va a llevar a Dios, que la Virgen te va a llevar a Dios. No hay. Y esto lo digo para las redes sociales porque hay mucha confusión que viene hace 2000 años. Después de que Cristo se fue, vino la confusión en el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Por la persecución de la dinastía y del emperador romano. Bien, dice: Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu, escuche, el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados. O sea que Él bajó a los abismos y fue con la palabra y les predicó a los espíritus encarcelados. Por eso el que oye la palabra, la recibe en el corazón, entra al camino de Dios y decide. Y dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Estamos hablando de Noé. En ella, dice, escuche, pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Se salvaron mediante qué? El agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Y el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso, diga compromiso, de tener una buena conciencia delante de Dios. Y esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Es hermoso volver a repetirlo, ¿no? ¿Entendieron? Mire, vamos a irnos a la lecturita que seguíamos al comienzo. Volvemos a Romanos 14. ¡Wow! Qué hermoso que le está hablando el Señor ahora. Entonces vamos a seguir en el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y para esto mismo Cristo murió y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto y de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Escuche, ¿a quién le estará hablando? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios.
Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Dígale a su hermano: perdóname, hermano, por ponerte tropiezo, porque soy malo a veces. Perdóname, porque a veces no sé qué hacer. Me molesta, grito, o te digo palabras descomedidas, o palabras malas, o te miro con ojos arrogantes. Wow. Wow. Qué hermoso te está hablando el Señor, ¿no? Entonces Cristo murió una vez y para siempre para reconciliar todo entre nosotros, al mundo, con Dios. Y cuando tú perdonas, cuando tú te reconcilias, tienes paz con Dios y estás reconciliado con Dios. Por eso Jesús vino a llevarse toda esa carga de pecados que tenía. Se la llevó. Cuando reconoces eso, toda la carga ya no es tuya, ya no te pertenece. Y escuche: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo impuro lo es solamente para quien así lo considera, ahora bien, si tu hermano te angustia, dígale: nunca más te voy a angustiar, dígale. Si tu hermano te angustia por causa de lo que comes, oye, ya no comas eso porque es dulce y te va a hacer daño al hígado. Ya no hagas dieta. Ya estoy haciendo una dieta intermitente, ya está bien. Te vas a volver flaco. No lo juzgues, dice. Si estás comiendo harto, le plantas al chanchito y es lindo, pues si es año nuevo y yo lo voy a comer, no lo juzgues, que coma. Total, está dando gracias a Dios por la comida. Y con acción de gracia, dice, se purifican los alimentos. Así que coman, engórdense. El hombre es tenaz, ¿no? Le voy a hacer recuerdo. Lo voy a volver a leer el comiencito para que se den cuenta. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verdura. ¿Por qué dice que son débiles en la fe los que comen verdura? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Sabe por qué? Porque se someten a estudios del hombre, se someten a la medicina del hombre, se someten a la voluntad del hombre, se someten a las enseñanzas del hombre y no se someten a las enseñanzas de Dios. Por eso son débiles, tienen conciencia débil. Y nosotros como creyentes verdaderos debemos tener misericordia del que no conoce de Dios todavía. Ir con misericordia, hablarle del Señor, que conozca primero al Señor y luego que conoce al Señor, empezar a instruirlo en la palabra. Y él solito va a tomar del Espíritu de Dios y va a empezar a entender lo que el lenguaje del cristiano o el lenguaje del Espíritu le está queriendo hablar. Amén. Y es así. Nos sometemos muchas veces a las órdenes y a las enseñanzas del hombre. Y dice acá: ahora bien, versículo 15, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. A ver, voy a repetirlo. Ahora bien, si tu hermano se angustia por lo que... A ver. Espera un ratito, se me chipó acá. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes,
ya no te comportas con amor. O sea, te dice, no te preocupes por tu hermano, porque ¿sabe qué? Se convierte en una espina en tu hermano y ya le quitas la paz, hermano. Deja de decirle, no hagas esto, no toques esto, no hagas esto. Lo vas a irritar porque de repente a lo mejor le falta conocimiento de Dios, le falta el Espíritu y no va a aceptar tu enseñanza. Ya está bien, se lo dijiste una vez, pero no volvás a decírselo otra vez, porque te va a odiar y va a causar tropiezo en la vida del hermano para que sigas eso. ¿Quién dice amén? Ya voy a terminar, ¿ya? Ahora, no destruya por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Analice en el espíritu. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Este come harto y no nos dejó sin parte a nosotros. Mezquino, te dice el Señor. Dale más que coma al pobre, no que tiene hambre. Es que yo como mis verduritas nomás porque son más sanas y no contaminan mi cuerpo. ¿Sabe qué? Lo que comes no es lo que contamina tu cuerpo, es lo que sale de tu boca lo que contamina al hombre. Déjalo que coma. Si come chicle todo el día, dale chicle. Él mismo verá sus consecuencias, después va a oler a chicle. Amén. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿Se entiende esto? Si ustedes son buenas personas, hablan del Señor, hablan de esto otro, hablan de aquello, pero con una cosita mal que dijiste, lo que hablaste bien ya no es bien. Un hijo del diablo, dice, porque es malo, me criticó y me juzgó. Y estás poniendo tropiezo. Por eso el Señor advierte. Debe ser manso, dice, manso, ingenuo, pero astuto como la serpiente, dice. Saber en qué momento actuar. Y dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Diga, el reino de Dios no es cuestión de comida y bebida, sino de justicia. Diga, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Maravilloso el Señor. Maravilloso el Señor. Y voy a terminar con esta lectura y ahí vamos a acabar ya para que vayan a comer su chanchito, vayan a comer su cerdito, su churrasquito, con yuquita, con choricito, con su mermeladita, su ensaladita y su Coca-Colita. Ya se les hizo agua a la boca. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por su semejante. Vive, dice, con justicia, paz y alegría. Justicia, ¿qué es justicia? Ser justo es siempre mirarlo a tu hermano con amor. Y no importa sus errores, amarlo como Dios nos amó. Esa es la justicia del Señor. No condena. Él es justo. Es fiel y verdadero, dice la palabra Apocalipsis 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover, diga promover, todo lo que conduzca a la paz
y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No que yo preparé el cerdo, que a mí me salió mejor el que perí, que vos y yo, que yo hice más y que el pastor le va a agradar porque yo hice mejor la salchicha. Y ya te hiciste enemigo de tu otro hermano cocinero. No, y que yo le voy a traer unas empanadas riquísimas que yo hice. Y son de lo mejor. De frutos 7 copas, es lindísima. Es una receta nueva. Todo alimento es puro. Diga, todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Y sacando la comida, vamos a hablar de otras cosas. Pero ¿sabe por qué habla de la comida aquí? ¿En qué situación podían pecar los discípulos del Señor? ¿O podía pecar un pueblo de Dios? Porque ellos habían salido del mundo. Ahora, lo que une a un cristiano, ¿qué es? Es la comida. ¿Por qué? Porque en medio de la comida va la palabra de Dios. En medio del compartir una comunión con Dios va la palabra de Dios. Y si nosotros empezamos a criticar, a murmurar sobre lo que estamos comiendo o lo que está haciendo el hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo tropiezo a la palabra de Dios en la vida del hermano. Y habla así porque ya ellos no estaban en el mundo. Ahora, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Ahora, no, a nosotros nos dicen los cristianos, ¿por qué no toman los cristianos ni un traguingo, ni esto, ni lo otro? Es mejor no hacerlo. Pablo dice, aunque yo lo haga, mejor no lo hago. Porque hay hermanos de conciencia débil que no lo van a comprender y son los que no conocen de Dios. Tienen conciencia débil. Y ellos, cuando quiere decir débil, que no tienen fe. Entonces nos van a juzgar a nosotros. Por eso mejor no tomemos, no lo hagamos. Aunque desee su cervecita, la choquita, dicen, tomémonos una o un vasingo. Mejor aguántese y tómese una Coca-Cola con harto hielo. Es mejor. Así no lo vas a hacer caer a tu hermano. No, que estos son legalistas. Yo me voy a tomar un trago de cerveza y me voy a sentar allá en la esquina de la plaza y ahí me lo voy a tomar y que me vean todos con ese vaso. No lo haga. No es cuestión de ser fariseo o no. Es cuestión de cuidarlo a tu hermano. De que él que no sabe, el que tiene conciencia débil, no te juzgue. Mira el pastor tomándose un vaso de cerveza. ¿Para qué yo voy a ir a su iglesia? Ya lo perdiste. Y eso está sucediendo con muchos hermanos y mucha gente que juzga la obra de Dios porque no somos testimonio y no guardamos cuidado y la santidad que nos dice el Señor para no hacerlo caer al otro. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Y termino. Más vale no comer carne ni beber vino. Cuando habla no comer carne, quiere decir que tirarnos los banquetes y que la gente te vea con tu banquetango ahí. ¿Cómo dice eso? Este está tirándose un banquetango y el hermano allá no tiene ni para comer, ni para comprarse un chicle. ¿Quién dice amén? Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no hace por convicción es pecado. Ay, ay, ay. Al coto nos dio el Señor, ¿no? A ver. Y todo lo que no se hace por convicción, ay, 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 ay. Todo lo que no se hace por convicción, ¿qué te demanda el Señor? Yo no quería hablar así, pero si usted su servicio no lo hace por convicción, está pecando en el cuerpo de Cristo.
¿Sabe? Convicción, ¿sabe qué? De creer que realmente es para Dios. De creer que eso que hacemos es para Dios. Mejor no lo haga. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Si yo soy salvo, pero sírvele a Dios con convicción para que no peque. Hazlo de corazón. Sírvele a Dios como para ti mismo. Hazlo como que te gusta y lo anhelas y lo propones para Dios. Ora con fidelidad. Ora con fidelidad. ¿Qué quiere decir? Orar de verdad, teniendo una comunión con Dios. Porque hasta los demonios saben. Hasta los demonios dice que tiemblan. Cierre sus ojitos. Padre, quiero que esta mañana tú des convicción de pecado, de que crean que hacer eso es malo. Que les des convicción, Señor, del servicio. Les des convicción de que sirven a un Dios vivo. Y que todo lo que hacen, lo hacen con fe para tu gloria. Y todo lo que reciben, Señor, lo reciben con fe para tu gloria. Te alabo, Señor. Bendigo tu vida. Y te doy gracias por la sanidad, dígale, la sanidad que recibí hoy. Porque lo creo, Señor. Y no voy a pecar en decir que de repente no he sido sanado. Dígale, Señor, yo creo que esta mañana me voy con la plenitud y la seguridad de que estoy saliendo libre de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.